Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Leamos el Código Civil. El día de hoy vamos a estudiar el título 7 de la afiliación, que comprende desde el artículo 179 hasta el artículo 194. Es difícil no emocionarse cuando uno lee esto y darse cuenta que la igualdad entre los hijos en Chile tiene menos de 20 años. O sea, lo siento, me es difícil, me choca un poco y es heavy como darse cuenta que la igualdad de los hijos en Chile, weón, lleva menos de casi 20 años a lo más. Bueno, esta regulación legal lo que hizo fue igualar a todos los hijos y derogó todos los artículos que hacían las distinciones entre los hijos naturales, los legítimos. Y, y bueno, esos son los resultados de esa legislación, los estamos viendo en la actualidad y yo sé que hay mucha gente que dice que la concertación fue un grupo de gobiernos que en el fondo no hizo más que administrar el modelo y todas estas cosas son importantes. Esto es importante, esto que ocurrió de dejar la diferencia entre los hijos es algo súper importante. Y si, no, y si hubiese sido por la derecha, se hubiese seguido igual en Chile. Entonces yo doy las gracias, yo sin ser una persona del sector, sin ser una persona concertacionista, yo doy gracias. Yo sinceramente doy gracias. Ya, y después de después de eso, bueno, lo que hace, bueno, vamos a hablar del articulado de, de esto, que fija las reglas de cómo una persona puede reconocer a su hijo, ¿ya? Eh, Artículo 179. La filiación por naturaleza puede ser matrimonial o no matrimonial. La adopción, los derechos entre adoptante y adoptado y la filiación que pueda establecerse entre ellos se rigen por la ley respectiva. ¿Ya? Tenemos tres tipos de filiación entonces: matrimonial, no matrimonial y adoptiva. La adoptiva se rige por su propia ley. ¿Ya? 180. La filiación es matrimonial cuando existe matrimonio entre los padres al tiempo de la concepción o del nacimiento del hijo. Es también filiación matrimonial del hijo cuyos padres contraen matrimonio con posterioridad a su nacimiento, siempre que la paternidad y la maternidad hayan estado previamente determinados por los medios que este código establece, o bien se determinen por reconocimiento realizado por ambos padres en el acto del matrimonio durante su vigencia, en la forma prescrita por el artículo 187. Esta filiación matrimonial aprovechará en su caso a la posterioridad del hijo fallecido. En los demás casos la filiación es no matrimonial, ¿no? Bueno, el hijo del matrimonio es matrimonial, el otro es no matrimonial. Listo. 181. La filiación produce efectos civiles cuando queda legalmente determinada, pero ellos se retrotraen a la época de la concepción del hijo. No obstante, subsistirán los derechos adquiridos y las obligaciones contraídas antes de su determinación, pero el hijo concurrirá en las sucesiones abiertas con anterioridad a la determinación de su filiación, cuando sea llamado en su calidad de tal. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la prescripción de los derechos y de las acciones, que tendrá lugar conforme a las reglas generales. La acreditación de la filiación determinada se realizará conforme con las normas establecidas en el título 17. Espera un poquito. Entonces, a ver. Si un hijo es reconocido después de que nació, ya, cero, ya lo reconoce a los 30 años, ponte tú, del 0 a 30. Los efectos del reconocimiento se retrotraen desde que nace. Por tanto,
En las sucesiones tiene que ir. O sea, puede, por ejemplo, reclamar una herencia que no haya estado determinada aún, su calidad de hijo. Incluso aunque la herencia se haya abierto mucho antes. ¿Ya? A excepción de la prescripción. ¿Ya? Por ejemplo, tienes un hijo que nació, tiene 30 años, no tenía determinada su linaje. ¿Ya? Hace 15 años se abrió una herencia. ¿Ya? Él cumplió 30 y por tanto tiene calidad de hijo en esa herencia antigua, aunque no hubiese estado determinada en esa época, porque el reconocimiento se retrotrae a la época de la concepción, o sea, se retrotrae hace 30 años atrás. Sin embargo, en ese caso en particular habría que ver si los derechos están prescritos o no están prescritos, etcétera. ¿Mm? Esto es súper importante. Los derechos de familia o los reconocimientos siempre operan desde que la persona nació, independiente que el reconocimiento venga posteriormente. ¿Mm? Estos artículos igual son fáciles de leer porque como son artículos que fueron escritos el año 98, no son muy antiguos, entonces son más accesibles a la simple lectura. Ya, sigamos. El padre y la madre del hijo concebido mediante la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida son el hombre y la mujer que se sometieron a ella. No podrá impugnarse la filiación determinada de acuerdo a la regla precedente ni reclamarse una distinta. Este artículo fue súper importante para el tema de Atilio y sus dos mamás. O sea, el 182 permite una paternidad que es no biológica, ¿ya? Que cuando las personas se someten a técnicas de reproducción asistida, las personas que son reconocidas como padres son el hombre y la mujer que se sometieron a ella. Pero no, por el interés superior del niño, la lógica que hubo en el fallo es que ese artículo no se puede limitar solo a padres de un sexo, o sea, solo a padres de heterosexuales. Porque en el fondo lo que reconoce este artículo, o sea, una interpretación válida de este artículo en realidad sería que las personas que se someten a una fertilización asistida para tener un hijo son los padres. ¿Ya? Bueno, en la Suprema esa interpretación creo que no prosperó, pero está el artículo ahí, está como para volver a intentarlo. Ya, pero por lo menos para que lo sepan, en el Código Civil hay un artículo que reconoce paternidad con padres no biológicos, que en el caso de que ellos se sometan a bueno, a una fertilización asistida, ¿ya? Independiente de que sean padres biológicos o no sean padres biológicos. Tengan claro, este artículo es súper importante. Ya. Numeral 2 de la determinación de la maternidad. La maternidad queda determinada legalmente por el parto, cuando el nacimiento y las identidades del hijo y de la mujer que lo ha dado a luz constan en las partidas del registro civil. En los demás casos la maternidad se determina por reconocimiento o sentencia firme en juicio de filiación, según lo disponen los artículos siguientes. Ya. Entonces una madre es reconocida en el nacimiento cuando queda registro en el acta. Si no, tiene que ser por reconocimiento de ella o sentencia en un juicio de filiación. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en el juicio de Atilio hay, hay dos mamás porque una está reconocida y la otra demandó a la otra por esta acción, ¿cierto? Bueno, pero además de una forma de reconocer maternidad en Chile, o sea, si uno lo mira así por encima, sin entrar en lógicas como de expansión del derecho, es parto que eso esté registrado, sino reconocimiento expreso o juicio de filiación. ¿Ya? Número 3. De la afiliación, de la determinación de la afiliación matrimonial. 184.
Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y dentro de los 300 días siguientes a su disolución o la separación judicial de los cónyuges. No se aplicará esta presunción respecto del que nace antes de expirar los 180 días subsiguientes al matrimonio, si el marido no tuvo conocimiento de la preñez al tiempo de casarse y desconoce judicialmente su paternidad. La acción se ejercerá en el plazo y formas que expresa en los artículos 212 y siguientes. Con todo, el marido no podrá ejercerla si por actos positivos ha reconocido al hijo después de nacido. Regirá en cambio la presunción de paternidad respecto del nacido 300 días después de decretada la separación judicial por el hecho de consignarse como no padre en nombre del marido a petición de ambos cónyuges en la inscripción de nacimiento del hijo. La paternidad, así determinada o desconocida, podrá ser impugnada o reclamada respectivamente de acuerdo con la regla del artículo 8. Aquí tenemos una carga de familia, o sea, y cuando hay un matrimonio siempre se presume que los hijos son del papá, ¿ya? O sea, es un derecho, o sea, no derecho, es un derecho de los hijos del matrimonio. Y una carga para el padre casado. Los hijos que nazcan dentro del matrimonio se presumen que son todos de él, ¿ya? Salvo las excepciones que hay acá, que tienen que ver con los plazos y que él ignoraba la situación. O sea, si la madre venía embarazada, por ejemplo, antes del matrimonio y él no tenía conocimiento, por ejemplo. En ese tipo de casos se puede hacer la excepción, o si están separados judicialmente y el hijo nace entre medio. Pero los hijos que nacen dentro de un matrimonio siempre se presumen que son del padre, ¿ya? Que lo tengan claro. Siempre es carga del marido, y los hijos que nacen dentro del matrimonio siempre se tienen como hijos de él, ¿ya? De todas formas se puede impugnar, pero de manera súper restringida y conforme a las reglas del título 8. Ya, y eso lo vamos a ver después. Ya, 185. La filiación matrimonial queda determinada por el nacimiento del hijo durante el matrimonio de sus padres, con tal que la maternidad y la paternidad estén establecidas legalmente en conformidad al artículo 183 y 184 respectivamente. Tratándose del hijo nacido antes de casarse sus padres, la filiación matrimonial queda determinada por la celebración de ese matrimonio, siempre que la maternidad y la paternidad estén ya determinadas con arreglo al artículo 136 o en caso contrario por el último reconocimiento conforme lo establecido en el párrafo siguiente. La filiación matrimonial podrá también determinarse por sentencia dictada en juicio de filiación, que se subinscribirá al margen de la inscripción de nacimiento del hijo. A ver. Ya, o sea, si el hijo ya estaba reconocido y nace dentro del matrimonio, estaba reconocido por los dos, queda automáticamente inscrito. Ya. La inscripción automática la inscripción automática del hijo opera, ¿cómo decirlo? Opera dentro del matrimonio. Antes, después, no rige esa carga. O sea, la lógica de esto es que esto es una carga para el padre desde el momento en que se casa. Los hijos de antes o después de ese matrimonio y no están dentro de esa carga. ¿Ya? Partamos con el numeral 4, de la determinación de la filiación no matrimonial. La filiación no matrimonial queda determinada legalmente por el reconocimiento del padre, la madre o ambos o por sentencia firme en juicio de filiación. 187. El reconocimiento del hijo tendrá lugar mediante una declaración formulada con ese determinado objeto por el padre, la madre o ambos según los casos. 1. Ante el oficial de registro civil al momento de inscribirse el nacimiento del hijo o el acto del matrimonio de los padres. 2. En acta extendida en cualquier tiempo ante cualquier oficial del registro civil. 3. En escritura pública o 4. En acto testamentario.
Si es uno solo de los padres el que reconoce, no será obligado a expresar la persona en quien o de quien tuvo el hijo. El reconocimiento que no conste en la inscripción de nacimiento del hijo será subinscrito a su margen. Ya, o sea, los padres pueden reconocer al hijo como en esos actos, o sea, ante el oficial, en registro civil, en la escritura pública o en actos testamentarios. El hecho de consignarse el nombre del padre o la madre a petición de cualquiera de ellos al momento de practicarse la inscripción del nacimiento es suficiente reconocimiento de filiación. Hay artículos derogados acá, pero no sé de qué se tratan. Parece que se simplificó el régimen de reconocimiento. 189. No surtirá efecto el reconocimiento de un hijo que tenga legalmente determinada una filiación distinta, sin perjuicio del derecho a ejercer las acciones a que se refiere el artículo 208. El reconocimiento es irrevocable, aunque se contenga en un testamento revocado por otro acto testamentario posterior, y no susceptible de modalidades. El reconocimiento no perjudicará los derechos de terceros de buena fe que hayan sido adquiridos con anterioridad a su inscripción, y está al margen de la inscripción del nacimiento del hijo. 208. Ya. O sea, se puede impugnar si hay una paternidad reconocida y otro quiere disputar esa paternidad, hay que impugnar la anterior y a la vez reconocer la siguiente. Ya, y eso conforme a la regla del 208 y siguiente. Ya. Es un show, es súper difícil determinarlo, pero de poder se puede. Ya, 190. El reconocimiento por acto entre vivos señalado en el artículo 187 podrá realizarse por medio de mandatario constituido por escritura pública y especialmente facultado con este objeto. Ah, mira tú. Se puede reconocer un hijo por mandatario, más calificado para ello. 191. El hijo que al tiempo de reconocimiento fuera mayor de edad podrá repudiarlo dentro del término de un año contado desde que lo conoció. Si fuere menor, nadie podrá repudiarlo sino él, y dentro de un año a contar desde que llegado a la mayor edad supo el reconocimiento. El curador del mayor de edad que se encuentre en interdicción por demencia o sordomudeces necesitará autorización judicial para poder repudiar. El disipador bajo interdicción no necesitará autorización de su representante legal ni de la justicia para repudiar. El repudio deberá hacerse por escritura pública dentro del plazo señalado en el presente artículo. Esta escritura deberá suscribirse al margen de la inscripción del nacimiento del hijo. La repudiación privará retroactivamente al reconocimiento de todos los efectos que beneficien exclusivamente al hijo o sus descendientes, pero no alterará los derechos ya adquiridos por los padres o terceros, ni afectará a los actos o
contratos válidamente ejecutados o celebrados con anterioridad a la suscripción correspondiente. Toda reputación es irrevocable. La lógica que tiene este artículo es que el repudiar, o sea, la paternidad y determinada en el caso del hijo es un derecho renunciable. Hasta que se le da un plazo súper corto de repudiación, la lógica que tiene es que es un derecho renunciable. Sin siquiera tener la certeza de quién es el otro padre, pero es simplemente por escritura pública. O sea, un menor cumple 18, dice, sabes que este no es mi papá, hace la escritura y listo, repudia. Ahora, para efectos prácticos, un menor de 18, 19, haciendo trámites judiciales de ese tipo, está medio difícil. Pero podría pasar. Podría darse la circunstancia. También es de la fecha del conocimiento. A lo mejor se enteró a los 22 años que no el papá y hace la repudiación, por ejemplo. Y si es menor de edad, tiene que esperar a crecer para hacer la cosa. (192) No podrá repudiar el hijo que durante su mayor edad hubiera aceptado el reconocimiento de forma expresa o tácita. La aceptación es expresa cuando se toma el título de hijo en instrumento público o privado o en acto de tramitación judicial. Es tácita cuando se realiza un acto que supone necesariamente la calidad de hijo y que no se hubiera podido ejecutar sino en ese carácter. Ya, por ejemplo, se aceptó en herencia del supuesto padre, no lo podría repudiar después. Puede ser expreso o tácito. Ya. 193. Si es muerto el hijo que se reconoce o si el reconocido menor falleciere antes de llegar a la mayoría, sus herederos podrán efectuar la repudiación dentro del año siguiente al reconocimiento en el primer caso o de la muerte en el segundo, sujetándose a las disposiciones de los artículos anteriores. Si el reconocido mayor de edad falleciere antes de expirar el término que tiene para repudiar, sus herederos podrán efectuar la repudiación durante el tiempo que aquel hubiere faltado para completar dicho plazo. Para efectos prácticos, los herederos de una persona que no están seguros de su filiación puede repudiar y ahí se podría abrir un cuaderno, o sea, un conflicto de herencia. Igual duro probar eso, pero existe la posibilidad de sacar un heredero que no tiene su filiación determinada. ¿Mm? Por parte de los otros herederos, por ejemplo. 194. La repudiación de cualquiera de los reconocimientos que dan lugar a la filiación matrimonial de los nacidos antes del matrimonio de los padres. La repudiación de cualquiera de los reconocimientos que dan lugar a la filiación matrimonial de los nacidos antes del matrimonio de los padres, que fuera otorgada en conformidad con las normas anteriores, impedirá que se determine legalmente dicha filiación. A ver, de nuevo porque no lo entendí muy bien. A ver, la repudiación de cualquiera de los reconocimientos que dan lugar a la filiación matrimonial de los nacidos antes del matrimonio de los padres, que fuera otorgada en conformidad con las normas anteriores, impedirá que se determine legalmente dicha filiación. O sea, repudiaron tu repudiaron tu filiación antes de que los padres se casaran, se casan. Por tanto, ahí en ese caso no se determinaría la filiación biológica, la filiación matrimonial. ¿Ya? ¿Qué puedo decir de estos artículos? O sea, facilitan el tema de la afiliación y protegen al menor, determinándole una afiliación, entendiendo esto como que la afiliación a un padre es protectiva, o sea, tenemos que venir de una época en que la afiliación era un privilegio, ¿ya? Entonces, la lógica ahora es que es otorgarle una afiliación cualquiera al hijo, ¿ya? Pues eso se entiende como que lo protege. Por eso esas normas son tan difíciles de... Y el derecho sería
salvo que el menor se oponga, porque el derecho está en su favor, está en favor del menor. El menor es el que tiene que oponerse si es que hay otra paternidad en disputa, por ejemplo. Pero esa es la lógica que hay detrás de esto. O sea, la afiliación actualmente se entiende como un derecho del menor que lo protege. ¿Ya? Y los plazos son súper acotados por lo mismo, como para generar la menor incertidumbre posible. ¿Mm? Así que lo dejamos hasta acá. O sea, para la próxima edición, si es que lo permite el tiempo, vamos a hablar del título 8, que son de las acciones de filiación en sí. ¿Ya? Oye, gracias por la sintonía y a los que le agrada este proyecto, déjenme like, o háganme comentarios por interno. Yo estoy contento de hacer este proyecto y dejarlo para la posteridad.